días, señores miembros del jurado. Iniciamos el examen oral del concurso público de méritos para el ingreso a la función notarial número 001-2018 CNC del Distrito Notarial de Cajamarca. Por favor, se hace presente el postulante Eduard Rubio Barbosa. Por favor, su DNI para su identificación, por favor. Señores miembros, damos cuenta que ha sido conforme el biométrico. Procedemos a la revisión de las bolillas. Son 112 bolillas del balotario para el concurso. Postulante, por favor, para que revise las bolillas y para introducirlas en el aula. Buenos días, quiero dar un saludo, quiero transmitir el saludo del Ministro de Justicia y Derechos Humanos, el doctor Vicente Ceballos, a toda la población de Cajamarca, y quiero recalcar el interés que tenemos desde el Ministerio y desde el Consejo de Notariado en la descentralización de estos concursos y en la importancia que le damos a la función notarial. Tanto es así que estamos aquí, funcionarios del Ministerio de Justicia y del Consejo de Notariado, para presenciar este concurso público, porque le damos vuelvo a recalcar, una importancia a estos concursos, a la función notarial y al notariado en general. Con esto quiero dar inicio al concurso. Por favor, secretario técnico. Buenos días a todos. La bolilla es la 49, número 49. El jurado le procede de 5 a 10 minutos para que pueda disertar sobre el tema. Muy buenos días. Bueno, para poder hablar sobre el tema que me toca en general, tendría que partir hablando un poco sobre el tema de contratos. Dentro de la clasificación de los contratos, nosotros podemos encontrar una clasificación de nominados y contratos típicos. No necesariamente los contratos nominados son necesariamente típicos. Por ejemplo, hay contratos que son innominados y son típicos, ¿no? Normalmente a nivel de parte de la doctrina se hace esa diferencia en la medida de que hay una confusión. Siempre se ha entendido que los contratos nominados siempre necesariamente son típicos y que los contratos innominados no están necesariamente regulados en el código. Y eso no es exacto, porque a nivel de los contratos, por ejemplo, innominados, es decir, que no tienen un nombre, pero que a la vez son típicos, por ejemplo, doy para que des o hago para que des, ¿no? Esos dos contratos que no tienen una denominación
y que propiamente se encuentran regulados como una especie de modalidades de prestación de servicios. Dentro de estos contratos nominados, naturalmente están pues la compraventa, la donación, la permuta, pero a la vez también el Código Civil tiene un capítulo específicamente dedicado a otros contratos innominados, que es materia de lo que en mi caso corresponde hablar. Y dentro de ello encontramos el contrato de renta vitalicia, dentro de ello encontramos el contrato de juego y apuestas, dentro de ello hay otras fuentes de las obligaciones, como el caso de gestión de negocios, enriquecimiento sin causa y promesa unilateral. Debido al tiempo, hablaré brevemente de cada uno de ellos en la medida de lo posible. El contrato de renta vitalicia básicamente es un contrato típico, nominado, bilateral, que puede ser a título oneroso o a título gratuito, y por ejemplo ahí es donde una de las partes se obliga a entregar a otra una renta por el resto de su vida, digámoslo en los simples, ¿no? Hasta que esta persona pueda fallecer. A cambio, una de ellas puede entregarle o bien un bien para que ésta lo use, o bien una suma de dinero, y en contraprestación esta permanentemente en forma mensual, periódica o anual ir entregándole en forma vitalicia. Pero también a la vez puede ser gratuito. Lo primero es oneroso y lo segundo es gratuito. Gratuito en la medida de que en la renta vitalicia es posible que no se entregue ninguna suma de dinero, no se entregue ningún bien por el beneficiario de la renta vitalicia, y el obligado a entregar la renta vitalicia lo entrega en forma periódica, en forma anual, como hace un momento lo decía. El contrato de juego y apuestas, ahí habría que tener mucho cuidado porque no olvidemos que en la función notarial, al momento que el notario tiene que hacer, por ejemplo, la verificación de la procedencia del dinero, la verificación de la procedencia del dinero tiene que ser lícita. Y puede ser que en algún caso una de las partes pueda, por ejemplo, entregar una suma de dinero proveniente de un juego y apuesta. Ese procedente del juego y apuesta, en el entendido que el juego y apuesta esté permitida por ley, en la medida de que esté autorizada. No puede ser una procedencia de un juego y apuesta que sea de carácter ilícito o de carácter prohibido. Hay que hacer una diferencia entre el juego y la apuesta, los dos contratos. El juego puntualmente se refiere cuando hay un contrato de juego que va a recibir una ganancia, un beneficio, el participante que está dentro del juego, ¿no? Y la apuesta es aquellos que son espectadores. Ellos reciben un beneficio, pero que en su calidad de espectador no forman parte del juego. Entonces, ahí hay una diferencia. No es lo mismo hablar del contrato de juego y tampoco es lo mismo hablar del contrato de apuesta. Los dos tienen diferencias. En una se es parte y al mismo participante del juego, y en la otra no se es participante, simplemente se es espectador. Y los resultados de esa apuesta, pues naturalmente obliga a la persona que se apostó, con el que apostó, a entregarle lo percibido. Y ahí vuelvo a reincidir, tiene que ser legal, tiene que ser lícita la apuesta. Por eso es que, por ejemplo, en los juegos de casinos, tragamonedas, recordarán que había todo un conflicto que el Tribunal Constitucional en su momento lo pudo dilucidar y que generó un montón de procesos de amparo, ¿no? Entonces ahí hay que puntualmente hacer esa diferenciación. En el caso de gestión de negocios, básicamente es un trato, o es una obligación, perdón, es una obligación en el sentido de que una persona, sin tener la representación de la persona que está obligada, se dedica puntualmente a representarlo y a gestionarle los negocios para que éste tenga una renta o tenga un beneficio a su favor, ¿no? No hay propiamente ahí un mandato, no hay propiamente una representación oficial, pero sin embargo aquí hay un gestor, una persona que le gestiona los negocios, pero con interés para un tercero y que este tercero sea el beneficiado, ¿no? En el caso del enriquecimiento sin causa, una fuente de obligación en enriquecimiento sin causa se dan aquellos casos donde una de las partes se beneficia ilícitamente. Se beneficia ilícitamente en el sentido de que, por ejemplo, ha percibido un ingreso que no le correspondía, o por un gasto que, por ejemplo, estaba obligado a realizarlo, y en este caso se le ha pagado por algo que él tenía la obligación. No había ninguna obligación de restitución. Y ahí se produce básicamente este enriquecimiento sin causa, pero como una acción propiamente que tiene la persona que ha sido afectada por este enriquecimiento sin causa por alguna de las partes que haya ejercido él.
En el último caso es el tema de la promesa unilateral. El caso de la promesa unilateral, en el caso de la promesa unilateral, pues hay el puesto donde una zona propiamente se obliga ante una generalidad de que si sucede cierto acto, cierta acción, se obliga respecto a otro. Normalmente eso lo vemos en las redes sociales, ¿no? Cuando se pierde algo, hay un estudio de algo, y pues estas zonas ofrecen algo, se prometen unilateralmente que si sucede un cierto acontecimiento, un cierto hecho, ellos se obligan respecto a esa persona. Fíjese aquí que esta promesa unilateral no hay propiamente un concierto de voluntades, no hay una manifestación del otro lado. El contrato o la obligación nace el momento que se da la condición establecida dentro de ello. Eso es lo que podría decir en términos generales respecto de los contratos innominados. Muchas gracias. Procedemos a la etapa de preguntas. Comenzamos con... Si usted encuentra algunos aspectos negativos en este tipo de contratos, juego de apuesta, venta de vitalicia, negativos en el sentido de que no tienen validez, sino por el contrario, si se puede mejorar el contenido de los. Exacto. Miren, a nivel de yo puntualmente podría decir que a nivel del juego y apuestas, el contrato podría eventualmente mejorarse en la medida de que a mí me parece que el Código Civil en algunos casos no es muy claro respecto a la interpretación que hay que darlo al juego y apuestas. Falta el tema de lo que en algún momento decía, el tema de determinar la licitud. O sea, ¿a qué juego, a qué apuesta puede? ¿A qué juego y a qué apuesta no puede? O sea, en general, a una persona que no comprende muy bien estos tipos de contratos, pareciese ser que yo puedo hacer cualquier contrato de juegos y apuestas y puedo obtener un dinero producto de ello, y producto de ello, por ejemplo, ir a un nivel notarial y poder hacer una transferencia. Pero sin embargo, si ese juego, esa apuesta no está autorizada, no es lícita, pues simplemente ese dinero tiene una procedencia ilícita, y no necesariamente eso va de la mano con el tema de la buena fe. Fíjese, a nivel de las provincias de Cajamarca hay algunos juegos y apuestas que no son autorizados y hay sumas de dinero importantes, pero que en tanto no estén autorizados, por ejemplo, a nivel de tratamiento notarial que se haga, pues uno tendría que reportarlo, informarlo a la UIF, porque simplemente no hay una determinación de qué es lo que puntualmente está determinado como lícito o no. A mí, en lo particular, me agradaría mucho más que a nivel del juego y apuestas se diga, este juego se puede, este juego no se puede, y que sea puntualmente típico, por lo menos en ese lado. A nivel de la renta vitalicia, por ejemplo, yo he sido partícipe a nivel del registro de que la renta vitalicia para poder inscribir necesita de instrumento público, puntualmente bajo el principio de titulación auténtica. Sin embargo, podría hablarse también de los formularios registrales. Incorporar en el formulario registral, un formulario registral que pueda ser certificado por notario y que eso tenga mérito suficiente para poder inscribir una renta vitalicia. Hoy en día todo es escritura pública, pero la renta vitalicia, ¿qué es lo que vamos a ver? La voluntad de la persona que tiene un bien inscrito de poder otorgarlo a otro y el otro tenga que puntualmente dar una renta mensualmente en forma vitalicia, anualmente, lo que se haya pactado. Pero considero que ahí, por ejemplo, dado que no hay una disposición patrimonial inmediata, sí podríamos nosotros, por lo menos económica, a eso me refiero, podría aceptarse un formulario registral. En el caso del enriquecimiento sin causa, honestamente hay que difundirlo un poco más. Eso ya no pasa un poco por lo que es negativo, pasaría por publicitarlo mucho más. Hay muy pocos procesos sobre enriquecimiento sin causa, por lo menos en Cajamarca. A nivel del registro, en 9 años que tengo experiencia, solo uno ha ingresado. Y desde el vista de punto personal, directo, el que se dedica al juego y la apuesta podría tener algún aspecto negativo en la reiteración de este juego.
Aquel que se dedica a un juego y apuesta no autorizado puede ser sancionado o bien administrativamente o bien penalmente, dependiendo de la procedencia de ello, ¿no? Sobre todo si lo hace reiterado, uno que haga un acto antijurídico en forma reiterada, por ejemplo, puede ser sancionado administrativamente también, ¿no? Por no tener licencias correspondientes, las autorizaciones. Pero también hay hablemos de la adhesión de la persona o del sujeto al juego, ¿no? Bueno, como decimos, se envicia, ¿no? Claro, por eso es de que, vuelvo a repetir, los juegos de apuestas que generan obligaciones y que a la vez son exigibles, son juegos de apuestas autorizados, lícitos. No genera exigibilidad y por el contrario puede haber una nulidad aquellos contratos de apuestas que no son lícitos y que no son autorizados. Y naturalmente, ¿por qué se necesita autorizar varios juegos? Por el tema de la dependencia, la ludopatía que pueda generarse en ello. Por eso cuando uno va a un lugar donde hay, por ejemplo, juego de casinos, tragamonedas, la norma le obliga a que haga una advertencia, porque puntualmente se puede ver que sí hay efectos de carácter psicológico. Así es. Tengo la particularidad de estar, estoy yendo a constatar este juego en una sala de juego, ¿no? Y veo pues que hay mucha gente que son casi los mismos todo el tiempo, ¿no? Así es. Creo que eso también puede ser un aspecto negativo. En el aspecto psicológico puntualmente sí, en el aspecto de tratamiento personal sí, sí hay, ¿no? Eso tendría que tener, se puede hablar incluso hasta de, por ejemplo, que una persona ingresar a esos juegos podría tener una restricción de tiempo para poder ingresar, pero ahí entramos a temas constitucionales, ¿no? Y ahí podríamos demorarnos un poco más. Yo quería hacer Buenos días, doctor. Que no me queda buenos días, no me queda un tanto claro. Usted primero dice que la renta vitalicia se puede hacer por escritura pública y después dice que se puede hacer por formulario registral. ¿Con cuál nos quedamos? A ver, no, el tema de la renta vitalicia decía para el ingreso al registro. A nivel del registro para inscribir se rige por el principio de titulación auténtica, instrumento público. Y el instrumento público por excelencia, autor, es la escritura pública. Para inscribir una renta vitalicia en el registro es escritura pública necesariamente hoy en día. Si a mí me permiten sugerir, a nivel de ello, que era lo que quería aportar, es que la renta vitalicia también podría evaluarse que pueda ser por un formulario registral, para poder facilitar el acceso al registro también, ¿no? ¿Por qué no facilitar? estoy diciendo, doctor, que hoy en día se puede hacer por formulario registral. No es posible hacerlo por formulario registral, pero si en el futuro se podría evaluar, sí, por formulario registral. Pero ojo, eso no enerva puntualmente el tema de la función notarial. El formulario Lo que pasa es registral... que yo le preguntaba, ¿por qué? Porque la renta vitalicia se constituye por escritura pública bajo sanción de nulidad. Exacto. O sea, no hay otra forma. No hay otra, por eso Respecto al otro, respecto al hecho del formulario, hay una resolución del Tribunal Constitucional que dice que para que este formulario sea viable, usted lo conoce, tiene que tener ciertos requisitos. Exacto. Lo que pasa es que el formulario registral viene a ser una forma de quitarle presencia al notario. O sea, nosotros, si usted está postulando para ser notario, lo que tiene que velar y buscar es que la escritura pública prime sobre cualquier otro documento. Si usted me dice el formulario registral, más parece registrador que notario, quizás hasta ahora, pero si usted va a ser notario, el día que esté de notario no va a querer hacer las cosas con formulario. ¿Por qué? Porque le faltan muchas cosas al formulario. El Estado, en su búsqueda de querer facilitar trámites, se olvida de la función notarial. La diferencia, usted sabe, entre el formulario registral y legalizar una firma a una escritura pública donde el acto es mucho más solemne, donde el notario identifica a la parte, da fe de la capacidad, libertad y conocimiento. Es decir, es un acto de mucho más importancia, a diferencia que en el formulario registral yo solo legalizo la firma y no el contenido. Entonces, si usted viene a argumentar eso, está yendo en contra de la esencia del notariado latino, que es la matricidad y la escritura pública por excelencia de cualquier otro documento por encima, por más que se quiera dar facilidades. Si usted quiere dar facilidad, si algún día es notario, podría cobrar costo cero o no podría cobrar, pero no ir por el lado más facilista del formulario, porque si queremos mantener algunos actos con esa presencia, con esa importancia del tema notarial, usted no puede sugerir que se hagan por formulario, porque usted está pensando como registrador. Y dentro de eso, como le digo, viene
que a veces el Estado busca lo facilista, pero se olvida de que hay otras cosas más que el notario en esencia hace. Ahí Por eso yo me precisarle, permitiría ¿no? precisar también, doctor Ailo. El tema del formulario registral, por ejemplo, que no tenía una acogida debida, puntualmente trata por verificar qué tipo de acto notarial podría ser el formulario registral. Uno de los grandes problemas del formulario registral hoy en día es lo que usted denota, doctor, la falta de matricidad. La falta de matricidad. Y esa falta de matricidad pues trae como consecuencia que si se extravía, por ejemplo, se pierde el documento o el instrumento, se pierde el formulario registral, incluso a nivel del registro, con las últimas modificaciones de la ley 3313, pues muy poco se va a poder defender la inscripción registral y eso naturalmente radica de que vamos a evaluar un poco el tema del formulario registral. Yo vuelvo a precisar ahí que el formulario registral, conforme la ley lo dice, hay que hacerle algunas precisiones puntuales y desde mi punto de vista pasa porque el formulario registral en principio tenga los tres formatos que siempre se ha pedido. Uno que queda con el notario, uno que va con los interesados y uno que va al registro. Muchas veces esos tres formularios no se cumplen, ¿no? ¿Qué formalidad tiene ese instrumento, el formulario? Es un instrumento que a buena cuenta tiene instrumentos extraprotocolares, porque no es una legalización, es una certificación. Pero vuelvo a incidir, doctor, actualmente eso puede generar un tema de cuestionamientos, pero bueno, radico puntualmente en el tema de una propuesta que naturalmente todo está sujeto al cuestionamiento. Y reitero, ¿no? Para ya no entrar en lo mismo, es que hay una sentencia del Tribunal Constitucional Exacto. que dice cuáles son los requisitos mínimos, y eso es lo que al final los notarios hemos optado para, por ejemplo, hacer un acta y el formulario de por sí caiga en su uso. ¿Por qué? Porque efectivamente una cosa es hacer un formulario y otra cosa es hacer un acta o hacer una escritura pública. Por eso es que el sistema latino sobrevive todavía por todas las características que tiene. Exacto. Después en el tema de juego, quería hacer una pregunta, en el juego de apuestas, ¿los menores de edad pueden jugar, pueden apostar? En principio, los menores de edad, en principio no, a menos de que podamos ver tal vez un menor de edad con capacidad restringida. Por ejemplo, en los hipódromos en Lima, un menor de edad puede ir a comprar, ¿no? Y normal, pero tienen que tener una capacidad restringida, estamos hablando antes de 16 a 18, ¿no? No puede ser pues un menor de 8, de 7, de 10. ¿Uno puede reclamar el pago en el caso de una apuesta, en un juego o apuesta prohibida? No, no puede reclamar porque no es exigible. En la gestión de negocios, ¿cómo podría, digamos, diferenciar el gestor de negocios de un apoderado o un representante legal? Allá. En el gestor de negocios decía no hay representación. El apoderado necesariamente necesita de representación, vale decir, de poder, ¿no? Y en todo caso, incluso hasta diferenciarlo del mandato, donde en el mandato también tiene que haber consenso. En el gestor de negocios no lo hay. En el gestor de negocios el gestor actúa por mutuo propio, sin representación para beneficiarlo a la persona que va a ser beneficiada con ello. Entonces, en el poder hay un acto solemne de apoderamiento. En el representante legal hay o bien por mandato de la ley o bien por disposición, por ejemplo, en el caso de las personas jurídicas, de la Asamblea General, de darle un acto de apoderamiento. No hay actos unilaterales en ese caso. ¿El otro debe conocer de la gestión o debe desconocer la gestión? El otro debe conocer de la gestión, naturalmente que debería conocer de la gestión, porque si no, tampoco uno puede ser eficaz un acto del que desconoce. ¿Qué ejemplo podría poner, a ver, de un gestor de negocio? Normalmente, en el caso de cuando uno puede ir a comprar y encuentra algunas personas tratando de ofrecer afuera o tienen una gama de servicios para ofrecer servicios de hotel, servicios de tours, y uno va y le dice, bueno, aquí le he traído a una persona que tiene interés de tener tours y haga el contrato directamente, y uno inicialmente piensa que lo está haciendo con él, ¿no? Ahí hay realmente un caso de gestoría. No sé si acá se da, pero por ejemplo en Lima ahí hay los famosos jaladores. ¿Ese jalador podría ser un gestor de Dependiendo, doctor, dependiendo, porque si el gestor ha sido contratado en el que hay una administración para ser un trabajador, no, él lo representa, no habría propiamente una gestoría. Y desde el lado ético, o sea, usted como notario se pondría al frente de otro notario y
Nosotros no ¿Y aceptaría un podemos... gestor que le lleve la clientela? No, doctor, no es posible hablar de gestoría dentro del notariado. En el caso de la promesa unilateral, ¿cuál sería el, digamos, hasta dónde uno puede prometer algo? Puedo prometer y después tendría que, por ejemplo, disponer de un bien, de un inmueble? La promesa, doctor, se tiene que... Es básicamente como una oferta a tratar, ¿no? Perdón, ahí lo que tendríamos que ver es, uno, lo que promete y ofrece lo tiene que cumplir dentro de lo pactado, dentro de lo que está establecido. No puede hacer una disminución o no se le puede exigir más allá de lo que haya prometido, ni ninguna disminución. Ojo, que una promesa unilateral puede ir dirigida a una prestación de dar, puede ir dirigida a una prestación de hacer. Y si nos vamos a una prestación de dar, en el tema de las prestaciones de dar, por ejemplo, tenemos el principio de identidad. El que está obligado, en un momento que yo ofrezco y alguien cumple con esa condición que yo he prometido, pues tiene que cumplir con entregarle el bien dentro de lo pactado, sin que este sea de mayor valor o de menor valor, exactamente a lo que se dice la prestación de vida. Así que dentro de la promesa unilateral tiene que cumplir con lo que haya ofrecido puntualmente. No hay una restricción, por lo menos. ¿Los esponsales pueden considerarse como promesa unilateral? No, los esponsales siempre son bilaterales, porque no puede decirse que yo he ofrecido el matrimonio a alguien y solo yo he decidido que me voy a casar si la otra persona no me ha prestado su consentimiento. Esas son promesas bilaterales, recíprocas, si tendríamos que decirlos. ¿Qué pasa si yo solo me ofrezco a casar? Bueno, va a ser bien difícil que se dé ese acto. No, normalmente, fíjese, si jugamos un poquito a lo antiguo, ¿no? Incluso, pues, uno iba a conquistar más a la familia que puntualmente a la esposa. Y uno prometía unilateralmente a los padres podrían dar su consentimiento y no necesitábamos el consentimiento de la esposa porque todo estaba arreglado. Hoy en día, aunque no sabemos, no podemos negar totalmente la inexistencia de ello, pues jurídicamente no es posible. Solo sobre ese punto. Buen día. Buenos días. Si yo prometo unilateralmente casarme con alguien y esa otra persona acepta casarse conmigo y yo finalmente esa promesa unilateral, aunque como usted dice no sería una promesa unilateral, yo declino, ¿hay indemnización? ¿Habría algún tema de responsabilidad? Sí, si es que yo me comprometo, o sea, si yo prometo a una persona que me voy a casar con otra persona y la otra persona acepta, la condición se ha dado, tendría que casarme. Si no cumplo con ello, yo me estoy obligando a el incumplimiento a una indemnización a favor de esa persona. Como en promesa unilateral. Pero no como promesa, o sea, ojo, como promesa unilateral, pero siempre que eso tenga un público en específico. Por ejemplo, a los padres de ella, ¿no? Yo me comprometo a casarme con su hija. Los padres recién se esperan y todo. Luego yo voy y le digo, me estoy prometiendo unilateralmente, no hubo consentimiento de los padres, ojo, ¿no? Me voy a la hija, le pido matrimonio y la hija me dice que sí. Se acaba de dar la condición. Luego no quiero casarme con la hija. Si esa promesa la puedo probar, sí hay derecho a indemnización, por lo menos hay daño moral. Si yo saco un anuncio y digo, prometo casarme a quien encuentre mi perrito que se ha perdido, y alguien encuentra el perrito y yo no me quiero casar, ¿hay indemnización? ¿Cuáles son los riesgos? ¿Qué son los límites? A ver, ahí tendríamos que evaluarlo con mucho cuidado, porque el hecho de decir yo me comprometo a casarme si encuentro a mi perrito es más o menos similar como en el mundial, ¿no? Si Perú clasifica la siguiente etapa, yo me caso. Pero bueno, me caso, no hay plazo. Para hablar de promesa debe haber mínimamente una condición que luego sea exigible en forma inmediata, por lo menos un plazo, ¿no? Esa promesa tendría que tener en cuenta un poco el plazo que yo tendría para ejercerlo, en qué momento me puedo casar.
¿no? Depende también de un hecho de tercero. ¿Qué tal si no tengo la novia? ¿A quién le puedo pedir matrimonio? A veces no es fácil encontrar. No, yo prometo casarme con quien encuentre el perrito. No es posible. A ver, ahí hay que tomar en cuenta dos cosas. La legalidad de con quién tengo que casarme, porque qué tal si lo encuentra una persona de su mismo sexo. En el país no está permitido, ¿no? Ahí hay un tema de imposibilidad de cumplimiento. No es posible. O sea, hay que evaluarlo caso por caso. ¿Y si es del sexo contrario? Si es de sexo contrario, bueno, también habrá que evaluar si, por ejemplo, hay los temas de consanguinidad, hay las restricciones que el mismo Código Civil lo establece, ¿no? Porque también puede darse la opción de que decida casarse, si es que se da allí. ¿Puedo tratarlo como promesa unilateral? ¿Podría tratarlo como promesa unilateral? Espero no equivocarme, creo que sí. Por favor, analíceme, apueste y juego todos los conceptos que usted ha desarrollado en el tema de pelea de gallos. A ver, el juego de pelea de gallos es un juego de apuestas. No es un juego, puntualmente. Porque el juego, ojo, la diferencia doctrinaria que se hace, en el juego tiene que ser partícipe, ¿no? El espectador. Bueno, a menos de que querramos discutir si es que el dueño del gallo es el participante. Y ahí sí tal vez podríamos llevarlo a hablar de un juego, ¿no? Sí, traigo lo dicho. Sí se consideraría un participante dado que está dentro de la voluntad de someter a juego algo que es de su propiedad. Y él está jugando. Por lo tanto, el dueño del gallo sí tendría que establecer un contrato de juego. Y los que además que son espectadores, sería básicamente un contrato de apuestas. Dígame quiénes intervienen en renta vitalicia. ¿Quiénes son los intervinientes? A ver, el titular en este caso, el beneficiario que es el que entrega el bien o el que entrega una suma convenida, y en este caso el obligado a entregarle el monto de dinero en forma periódica, mensual. ¿Cómo se llama en doctrina? De mi auto no recuerdo el nombre. Okay. Dígame los elementos que conforman la gestión de negocios. El gestor, ¿no? El gestor de negocios. Y en el otro caso, tengo la denominación, el obligado, doctor, a nivel de elementos subjetivos. Ok, gracias. Gracias. Buenos días. ¿Cómo está, doctora? Buenos días. A ver, mi pregunta, un par de preguntas nada más. ¿Puede establecerse la renta vitalicia a través de un testamento? Sí puede establecerse cuando es a favor de naturalmente a favor de otra persona, sí puede establecerse a nivel de testamento. Teniendo en cuenta que la renta vitalicia estamos ante un contrato, ¿cuál es la definición de testamento? Bueno, el testamento básicamente es un acto unilateral por el cual el testador dispone de cómo será la distribución de sus bienes, lo dispone como un acto todavía en vida, y que eso puede generar a su vez no solo un acto de disposición también, sino la creación de algunas figuras contractuales, y que también puede generar, por ejemplo, incluso hasta la generación de personas jurídicas. Es así. Entonces, a través de un acto formal unilateral, puedo realizar contratos para cuyo caso necesito, a ver si puedes desarrollar. La condición. Ajá. La condición es de que esa renta vitalicia está suspendida a condición de que la persona que estaría obligada acepte. Si no acepta, no es exigible. Bien. Mi segunda pregunta es sobre acciones de cobro como resultado del contrato juego y apuesta. ¿Qué acciones te habilita la ley, teniendo en cuenta que estamos en el caso sea un juego y apuesta legal? Básicamente la opción de requerir, exigir el pago. En este caso podría hacerse una demanda puntualmente, obligación de dar,
¿no? Porque no sabemos cuál fue el contenido que tiene derecho a recibir por la apuesta, pero puede ser un bien dinerario, puede ser un bien no dinerario, puede ser también un cumplimiento puntualmente de la prestación, incluso está como una obligación de hacer, podría darse. No hay una restricción por parte de la ley en establecer que las prestaciones sean de tal cualidad o que sean homogéneas o que sean simples o que sean complejas. No hay una obligación por parte de la ley. Pero puntualmente el requerimiento de pago, que puede hacerse extrajudicial o puede hacerse judicial. Se me ocurren esos casos. A usted. Mi primera pregunta, solamente para que quede claro respecto a la pregunta que hacía el doctor Roque. En el contrato de renta vitalicia, ¿hablamos de un contrato con forma ad solemnitate? Exacto. ¿O con una forma ad probatione? Ad solemnitate. Porque ahí la norma ha establecido la sanción, bajo sanción de nulidad. Entonces ahí no hablamos solo con una forma de probanza, sino hablamos de una formalidad preestablecida e impuesta por ley. Cuando nosotros tomamos como referencia el presupuesto del enriquecimiento sin causa, el artículo 1955 del Código Civil recoge el principio de subsidiariedad. ¿Cómo aplicamos este principio de subsidiariedad al presupuesto de enriquecimiento sin causa? A ver, el tema de la subsidiariedad está en el sentido de que siempre se vea un afectado puntualmente por ese enriquecimiento. Solo cuando haya esa afectación o se considere que hay una afectación, esta persona que ha sido empobrecida, porque son los puestos, esta persona que ha sido empobrecida puede recurrir a ese enriquecimiento sin causa. Por eso es que es subsidiario, no es inicialmente lo primero que tengo a la mano. Estas dos preguntas van respecto al contrato de juego y apuestas. En principio, las personas jurídicas podrían ser sujetos de este contrato de juegos y apuestas, y de ser así, también quisiera que se me indique cuál sería. Usted dice que la principal diferencia entre el juego y la apuesta es la participación o no del sujeto, ¿no es cierto? Sí. Siempre se darán así en todos los casos, porque en todo caso yo también podría ser una corrida de toros, tomando el ejemplo, ¿quiénes podrían ser los sujetos? Hablamos de un juego, hablamos de una apuesta. A ver, en una corrida de toros, en principio no podemos hablar de un juego ni tampoco de una apuesta. No podríamos establecer, por ejemplo, quién vive, el toro o el torero. O apostemos, quién se queda. No podemos, eso es ilícito. Eso es un juego, evidentemente no es un juego, ¿no? Entonces no podríamos hablar allí. Ahora, ¿las personas jurídicas pueden ser partes en un contrato de juegos y apuestas? La respuesta es sí. Sí, sí es posible. No hay una restricción legal respecto de ellas. No olvidemos que las personas jurídicas tienen los mismos derechos que las personas naturales en cuanto les sea aplicable. Muchas gracias. Gracias. Una pregunta, doctor. Dígame, doctor. Respecto a esto último, ¿qué pasa si es que la empresa pierde su capital apostando? Habría que buscarle qué sustento, un acta de autorización al representante, al gerente, todos pueden apostar, algunos. Para precisar, doctor, ¿qué pasa si en una corrida de toros la empresa pierde su capital? No, yo lo decía en el caso de la apuesta. No, ¿Ya? Ok. Claro que no es una apuesta, sí. Son otra cosa. Son en el caso de la apuesta. Usted dice que puede ser una persona jurídica. Exacto. Entonces, ¿podría apostar el gerente así por así hasta que... No olvidemos que no. Allí en la Ley General de Sociedades hay restricciones. Uno, en principio, para obligar a la empresa, pues la tiene que obligar siempre que tenga autorización expresa por el órgano competente para que pueda hacerle. A menos, ojo, de que sean las actividades cotidianas y normales que obligan al funcionamiento de esa empresa, que ese sea su rubro principal. Ahí se entiende de que el gerente sí puede representarlo. Pero si estamos hablando, por ejemplo, de una empresa que se dedica a la venta de vehículos y el apoderado se fue a obligarse en un juego y apuesta, o en un juego o una apuesta, pues en principio, por ejemplo, esa venta de vehículos se va a hacer a una competencia automovilística, ¿no? Juego, cada uno de los vehículos es una competencia automovilística. Ojo, tendrá que tener la autorización del órgano para que pueda comprometerlo. Ojo, y allí, si hay una autorización, habría que verlo bajo qué extremos. Porque, por ejemplo, no puede disponer de más del 50% de los activos, porque eso ya contravendría puntualmente a lo que establece la Ley General de Sociedades. Claro que hay restricciones ahí.
Vamos a comenzar a preguntar sobre su CV, sobre su currículum. Correcto, doctor. En cuanto a su profesionalización, concretamente sobre su currículum, ¿cómo evaluaría usted de manera imparcial su currículum? Bueno, doctor, objetivamente, a nivel de mi currículum, podría decir que yo soy egresado de la universidad del año 2009, conseguí mi título. En el mismo 2009 ingresé al registro público. En el 2010 empecé la maestría en la Universidad Nacional de Cajamarca en Derecho Civil. Mi grado está para entrega del grado de maestro en Derecho Civil. He concluido mis estudios doctorales, estoy avanzando un poco de la tesis, ¿no? Un poco referido a lo que es la modificación en cuanto a la transferencia derivada de la propiedad inmueble en el país. Luego de eso he hecho en paralelo algunos cursos con la Universidad Autónoma de Madrid y el Colegio de Registradores de España, el curso anual de Derecho Registral Inmobiliario. He hecho una capacitación en Colombia y lo que es la Dirección de Catastro Español sobre catastro. He hecho unos estudios sobre las cláusulas abusivas en materia hipotecaria. Realicé algunos estudios de especialización en la Universidad de Piura, básicamente en Derecho Comercial, Derecho Civil y Gestión, básicamente los temas del despacho registral. En función de ello, mi vida universitaria la he pasado organizando congresos. En su momento ya me han invitado a algunos congresos. Sí he escrito un poco dentro de lo que ayer veía un poco en noticias, un tema lamentable en Amazonas. Yo he escrito un poco sobre la posibilidad, por ejemplo, de la prescripción adquisitiva mediante laudo arbitral, ¿no? Y puntualmente la posición que se ha hecho ahí es de que vía jurisdicción arbitral no se puede laudar asuntos de prescripción adquisitiva de dominio, ¿no? Y por qué, mi punto de vista, eso es contrario a lo que el derecho peruano y el ordenamiento jurídico peruano postula en cuanto a jurisdicción arbitral y una desnaturalización de la jurisdicción arbitral. Ello es lo que tengo a nivel de formación, ¿no? He tratado que durante estos 9 años que casi cumplen este diciembre en el registro, mi formación vaya puntualmente dedicado a lo que el día de hoy me presento como postulante. Una última pregunta. ¿Cómo considera usted que debe ser el comportamiento ético del notario? Hoy día, por ejemplo, encontramos en los diarios a nivel nacional que están implicados 1 o 2 notarios en asuntos turbios, ¿no? Y eso me parece que cada vez se va generalizando. Bueno, ahí habría que ver dos comportamientos, el tema ético y también el comportamiento de la exigencia que hoy en día el notario sea abogado. El notario, en principio, por lo último partiendo, hace una calificación de legalidad. Y la legalidad a la que debe apuntar el notario es una legalidad no basada en tanto cuestionamiento. O sea, no dejada solo en el criterio de lo que puede y no puede ser. O sea, no en el sentido de decir yo lo hago y esto es discutible. Pero si tú sabes que en el fondo, en los efectos que hay, se está haciendo por efectos daño. Los casos que han salido hoy día puntualmente son por protocolización de laudos arbitrales, ¿no? Protocolización de laudos arbitrales por prescripción adquisitiva de dominio. Y allí, por ejemplo, hay una calificación de legalidad. Mi calificación de legalidad ahí es que el notario sí hace una calificación de legalidad sobre el laudo arbitral. Y sobre protocolizar, uno debe protocolizar lo que la ley permite, ¿no? Y desde mi punto de vista, ahí lo he sustentado alguna vez por invitación de este mismo colegio, el notario debería abstenerse de protocolizar los laudos arbitral por prescripción adquisitiva de dominio. Y si me permiten, puedo explicar las razones de por qué, por ejemplo, no se puede laudar por prescripción adquisitiva de dominio. Y eso tiene que ver mucho con los cambios que hubo con la ley del arbitraje. En la ley del arbitraje actual se dice que es arbitrable todo aquello que es materia de libre disponibilidad conforme a la ley, al derecho o a los contratos, o a los tratados internacionales. Preguntemos, no está sometido a una cuestión de libre disponibilidad solo lo que es patrimonial. Ese ya no es presupuesto hoy en día. Con la anterior ley de arbitraje sí pues se decía que es arbitrable todo aquello que sea patrimonial.
y se lo asociaba con la patrimoniabilidad. Hoy en día no, el criterio de patrimoniabilidad ha sido desplazado para que quede el criterio de libre disponibilidad. ¿Y qué es lo que se puede entender por libre disponibilidad? Aquello que solo le afecta en forma directa, inmediata y única y exclusiva a las partes que han sido materia del conflicto arbitral. No puede darse un laudo arbitral en aquellos casos donde los efectos pueden haber terceros. Y por ejemplo, en la prescripción adquisitiva de dominio no se habla solo sobre posesión única y exclusiva, también se puede hablar de coposesión. Y si uno hace un convenio, ¿cómo puede convenir si sabe que en la prescripción adquisitiva de dominio hay que notificar a los colindantes, hay que publicar, el notario tiene que aceptar oposiciones y abstenerse, sin ningún tipo de justificación se pueden oponer, que eso por ejemplo también resulta discutible, y en el arbitraje no hay. En el arbitraje no hay nada de eso. Si uno se quiere, uno es coposeedor y no forma parte de ese conflicto arbitral, el árbitro simplemente lo tiene que denegar su intervención. No está invitado a la fiesta, como dice el profesor Buller, ¿no? Entonces, en ese punto de vista, a mí me resulta muy cuestionable en ese aspecto. Ahora, ¿cómo debe ser el comportamiento ético del notario? Pues el comportamiento ético se da con la institución, con el notariado y también en el aspecto personal, familiar. Claro, ¿considera usted que la ética es importante en la función notarial y en la vida del notario? No solo es importante, doctor, es fundamental. Nuestros problemas hoy en día no son problemas de instituciones. En lo personal yo creo que no se trata de cambiar tanto los nombres. En lo personal yo creo que se trata de personas. Las personas también formamos parte de las instituciones. Cuando las personas no hacemos o cometemos algunos errores involuntarios dentro de la institución, la que es sancionada no solo es la persona, más castigada es la institución. Por eso el comportamiento ético de un notario no solo afecta a ese notario como persona, afecta a la institución del notariado. Y la institución del notariado, dentro que es lo que uno se tiene que deber, pues tiene que ser protegida. Claro, pero yendo un poco más al fondo del asunto, ¿cree usted que todos los actos del notario que realice durante su vida, durante la función notarial, debe tener muy en cuenta la ética en sus actos? Desde mi posición personal, sí, doctor. Sí, por supuesto, cada momento. No puede tener un reproche jurídico, pero sí tiene un reproche social, tiene un reproche moral. Por supuesto que sí. Quiero hacer una pregunta, doctor. Dígame, doctor. ¿Por qué quiere ser notario? Bueno, le comento que mis primeros inicios fue en una notaría. Aprendí un poco a ver la función, la misión que hace un notario. Con el transcurrir del tiempo empecé a comprender la función y con el transcurrir del tiempo a nivel del registro también vi el binomio que hay entre el notario y el registro. Y yo le he dicho en alguna oportunidad, el tema pasa por dar certitud, autenticidad, pasa por dar una herramienta necesaria para evitar conflictos. El notario puntualmente ayuda a evitar conflictos y dentro de ello yo puedo manifestar que ahí se empezó a ver un poco. Y si uno comprende realmente la función que implica dar seguridad jurídica desde el lado que nos corresponda, verá que uno puede solo hacer que esto funcione mejor. Funciona mejor, los derechos son más seguros, los derechos son menos, eliminar un poco el conflicto. Y eso fue, como digo, más o menos 2008, por allí, 2007, que se empezó un poco a ver el tema del notariado. Debo decir, en el plano de la honestidad, que mi tesis, por ejemplo, fue sobre derecho constitucional. Después todas mis tesis han variado. Hoy escribo sobre registral, escribo sobre notarial, hablo sobre registral, hablo sobre notarial. Puntualmente se está convirtiendo en parte de mi vida cotidiana. ¿Por qué decidió ser registrador? Porque fíjese, cada vez que, la primera vez que me preguntaron eso, cuando me tocó en el año 2012 la entrevista para ser registrador, yo siempre he dicho que llegué al registro
motivado un poco por conocer el tema registral. Llegué como asistente. Cuando fui asistente comprendí la labor un poco de registrador. El tema de que ahí tiene que ver mucho, doctor, hay a nivel del profesor Malmen, un norteamericano que habla sobre la protección de los derechos de propiedad. Y pude comprender que, por ejemplo, en los derechos de propiedad no solo es lo que diga el código a nivel de lo que está establecido, sino es comprender la finalidad. Y a nivel de esas reglas de propiedad, fíjese, tanto el notario como el registro dan reglas de propiedad cuando se conjugan los dos elementos. Y una regla de propiedad implica recién poder hablar de seguridad jurídica plena. Si no hay regla de propiedad y solo se queda en una regla de responsabilidad, no hay una regla jurídica de protección de seguridad jurídica plena. Eso me ayudó un poco a entender cuál era la misión del registrador. El registrador no pasa, como a varios colegas también se le dice, de ir a poner el dedo, ¿no? O de revisar el documento e ir a poner el dedo. No, en ese momento que se pone el dedo, se está calificando, se está evaluando y al mismo tiempo le está poniendo ese derecho en una condición superior, en una regla de propiedad que implica que su derecho no puede ser vulnerado, afectado, sin que éste no haya prestado su consentimiento, y que a nivel del registro, por ejemplo, se traduce en el principio de tracto sucesivo, ¿no? Si no llega al registro, por ejemplo, que es un tema que siempre se ha visto, nosotros no terminamos de dar reglas de propiedad, así la persona haya adquirido un derecho de propiedad. Simplemente le podemos dejar una regla de responsabilidad. Una regla de responsabilidad que implica que cualquier otro tercero te puede afectar tu derecho para poder transmitirlo a otro y tú solo tuviste el derecho a una indemnización, ¿no? El comprender eso ayuda a entender un poco la función que hace a nivel del registro, pero al mismo tiempo la función que hace el notario. No son dos funciones distintas, no son dos funciones que una camina por su lado y el otro no. No podemos a nivel de eso ver que es el trabajo de ellos y el trabajo nuestro es distinto, van confluidos. Y decidí de ser registrador cuando pude comprender, doctor, cuál es la misión que hace un registrador puntualmente en función de la decisión. Yo quería tomar las decisiones, asumir mis decisiones, y por eso decidí postular como registrador. ¿No fue un caballito de batalla para después ser notario? Pues no, si tiene no, la creencia que los registradores conocen fíjese, de doctor, normas. Que no es un caballito de batalla, porque si no, bajo esa línea, todos los colegas que hoy en día son notarios hubiesen pasado por el registro y hubiesen tenido el mismo caballito de batalla. En mi lado considero que no. ¿Por qué no decidió usted continuar en una notaría? ¿Por qué no decidí continuar en una notaría? ¿O en ese tiempo no quería ser notario cuando practicó? No, cuando uno está empezando la profesión, uno está para formarse. Uno no puede salir diciendo, bueno, yo voy a ser especialista en esto sin negar la posibilidad de poder conocer mucho más. Fíjese que también estuve en algún momento en la SUNAT, aprendí temas tributarios, ¿no? Pero también no decidí quedarme en la administración tributaria. Decidí apostar por lo que hoy en día es mi vida personal, todo lo vinculado a seguridad de tráfico jurídico, y en seguridad de tráfico jurídico está la notaría. ¿Qué aprendió cuando usted estaba, que veo que ha sido del 2005 al 2006? ¿Qué aprendió en una notaría? ¿Qué me puede decir de cosas prácticas que vio? O sea, ¿qué hizo exactamente? ¿Atendió? O sea, a ver, explíqueme, ¿qué hizo durante ese año? Orientar en función de los documentos que me presentaban, revisarlos, poder tratar de proponer qué tipo de acto es, elaborar preproyectos de contratos, no podría decir que era el proyecto de contrato, al final terminaba modificándolo, un poco cómo se llevaba el archivo notarial, un poco cómo se llevaba el protocolo, ¿no? ¿Cómo llevaba el archivo notarial? A ver, el archivo notarial pues estaba conformado por los registros notariales, había que ir separando según acto, tiene cada uno su registro. Uno no es que llega a la escritura y lo coloca en el registro de escrituras públicas, por ejemplo, si es un procedimiento no contencioso, uno no puede ir, todo tiene su orden. Y no olvidemos que ahí, como decía, lo que se aprende, doctor, en los inicios es el rito. El derecho notarial es un derecho ritual, es un derecho formal, y eso es lo que puntualmente uno va aprendiendo. ¿Cuál es el rito dentro del derecho notarial? ¿Usted ha sido notificador también, no? Doctor, de todo. A donde no había absolutamente a dónde ir, había que ir. ¿Iba a otra hasta provincia? Perros y todo. ¿Iba a otra provincia o no iba a otra provincia? No, no me mandaron ninguna vez. Pero si lo hubieran mandado. Mire, yo no tengo ningún problema de ir a donde me envíen. Pero estaba prohibido, fuera de la jurisdicción. Posiblemente, doctor, pero también en el tema, cuando uno le toca tener un jefe, la lealtad con el jefe
y la lealtad es lo que indica. Y ojo, ahí sí tendríamos que ver algo, siempre también que la ley le permita estar fuera de la jurisdicción. En el tema ético, ¿usted ha leído el código de ética? ¿Del notariado o el código de ética en general? No, del notariado. Le mentiría si le digo, doctor, que sí lo he leído, Lina, no. He leído el código de ética en general, sí, pero el código de ética del notario no lo he leído. ¿Por qué no lo he leído? Si se supone que usted va a postular y va a ser notario. ¿No cree usted que el tema ético en la actualidad recobra quizás muchísimo más valor que el conocimiento? Exacto. Porque ¿de qué me sirve yo tener tanto conocimiento si éticamente no voy a ser buen profesional? Mire, el código de ética es importante revisarlo, pero a nivel de todo ello hay normas marco del código de ética. Un código de ética no puede solo hacerse en función, cada entidad su código de ética, por supuesto, pero hay una norma marco. Entiendo de que en mi caso, doctor, no tengo problemas con la ética. Son 9 años que he trabajado en esta ciudad y por lo menos no tengo ninguna cuestionamiento, no estoy en prensa, no estoy en situaciones que me desmerezcan como persona o que me desmerezcan como docente. Considero, como le decía al doctor Ledesma hace un momento, que mi actuación todos los días se rige por ello. Por eso es de que creo que gran parte de mi vida no tengo ningún inconveniente sobre eso. Y de la parte de la ley notariado, ¿qué principios tendrían que regir su vida como notario? A ver, a nivel de la ley del notariado hay un principio que a mí me llama mucho la atención, que es el principio de idiatez y mediación. No hay que dejar que el notario bajo el sistema latino es un asesor de las partes y tiene que puntualmente reunirse con las partes para poder ver in situ la voluntad de ellos, en qué términos lo puede hacer. No podemos nosotros celebrar una escritura pública sin verlo, sin escuchar sus necesidades. Uno se va a obligarse porque tiene una necesidad que satisfacer y de nosotros como notarios tenemos que puntualmente ver que ellos se den. Por ejemplo, hay muchas cláusulas que a nivel de contrato llegan las minutas a los notarios y se ven, por ejemplo, donde el padre da un anticipo de herencia y el abogado le coloca que ese anticipo de herencia, el anticipado no podrá venderlo nunca, no podrá disponerlo nunca, entre tanto este viva. En el fondo lo que hay ahí es la idea de constituirle un derecho de uso, un derecho de usufructo. Pero si lo colocamos de esa manera, de acuerdo al principio que está recogido en el artículo 882 del Código Civil, libertad de enajenación, esa cláusula es una cláusula no puesta en ese sentido. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó ahí? Claro, el notario no hace un control de validez exhausto, pero la doctrina por lo menos dice que es un control de validez mínimo. Y lo siguiente, que lo que tiene que ver es el tema de inmediación. Y eso por lo menos para mí es lo más fundamental. Si no quiere modificar, porque no se olvide que si usted está en práctica en una notaría, va el abogado y dice quiero que me lo hagas como está. Y tú no te puedes, o sea, el notario tiene un control de legalidad, pero hasta cierto punto. Por eso, mínimo. Por lo menos. El cliente sí va a ponerse todo, o sea, todo No, lo que ojo, dice no. pero no olvidemos, el abogado puede llevarlo, pero el abogado no va a firmar pues la escritura. Yo creo que ahí el notario no deja de ser un asesor de las partes y también tiene que asesorarlo. Y en el caso, por ejemplo, que estaba comentando, de que usted ha desarrollado la tesis de que no se podría hacer un laudo arbitral, Prescripción adquisitiva. aparentemente el caso de los notarios iba por ahí, pero tampoco hay una prohibición expresa. O sea, eso es ya, digamos, un desarrollo que usted ha podido ir y analizar, pero para un notario común, no es como que si el juez le llevara una sentencia, le manda una sentencia y por lo tanto el notario no podría cuestionar la legalidad o no de una resolución judicial, porque bueno, si yo voy a cuestionar, si yo voy a ir a cuestionar, el juez mañana me denuncia por desacato, o sea, yo tengo que ir, por desobediencia, o sea, si me están enviando a mí el juez, yo no le puedo analizar, salvo pues que efectivamente ya me haya sucedido algo, me hayan denunciado y ya vaya a un punto exacto, si no, la mayor parte de notarios lo que hacen es escritura. Exacto. En ese supuesto más o menos, tendría que yo creo que los notarios si han actuado en ese desconocimiento profundo del tema o un desarrollo ya teórico avanzado, ¿no? Porque un total se supone que la responsabilidad de quién es. Del árbitro, ¿no? Ahora, las condiciones, por ejemplo, justo comentábamos con los doctores, cuando hay una sentencia judicial, por ejemplo, nosotros, los notarios, insertamos copias de las piezas procesales más importantes, demanda, contestación, primera instancia, en fin, todas esas. En el arbitraje no, en el arbitraje simplemente
Y a donde mandan el laudo y no mandan ninguna de estas. Entonces, efectivamente, solo cuando el notario tiene problemas va a desarrollar esas cosas. Sí, y ahí hay un tema muy particular, ¿no? Muy particular, y que en el tema de la ley del notariado creo que se necesitan algunas reformas puntuales. Por ejemplo, no hay un registro nacional de árbitros. Cualquiera puede ser árbitro. Hay temas que son controversiales, que bueno, no lo dejemos a la controversia, zanjémoslo de una vez si se puede o no se puede, ¿no? Porque esto termina en un conflicto para todos, ¿no? Y dejar las cosas en la nebulosa terminan como las consecuencias que hemos visto. Y lo peor, terminan pagando las instituciones, no solo la persona, ¿no? No olvidemos, por ejemplo, ¿qué trajo como consecuencia la falsificación de documentos? La falsificación de documentos trajo la 30313. Porcentaje de documentos falsificados no se llegaba ni al 1.5 porcentual de todos los documentos que se habían falsificado e ingresados al registro. ¿Qué trajo como consecuencia? Daño al registro, porque se bajó, por ejemplo, el tema del nivel del principio de fe pública registral, y daño al notariado, porque le restringió competencias inicialmente y de ahí se hizo todo, ¿no? ¿Quiénes pagaron? Las instituciones, por acto de 2 o 3 personas, ¿no? Y ahí sí, pues yo coincido totalmente. El notario ahí lo que hace es simplemente protocolizar algo que ya incluso resulta hasta discutible. Recuerdan que cuando salió esa modificación que hay que protocolizar los actuados notariales, la pregunta es ¿cómo protocolizar algo que tiene la condición de instrumento público por otro instrumento público? Puntualmente eso pasó porque los árbitros decían, no, ese no es mi laudo arbitral, está falsificado. Entonces, protocolizamos, convertimos en instrumento público lo que ya tiene la condición de instrumento público, puntualmente por actos. Y esos actos son los que se necesitan corregir. Porque eso el tipo de los laudos viene con la red Oriana, ¿no? Que utilizó a los árbitros para desarrollar toda una maquinaria y dejar a la gente a su lado. Por eso usted dice que en este caso no, el notario no debió hacerlo. Y el registrador Tampoco. Porque si usted dice que no lo debieron hacer, tanto el notario como el registrador deberían estar en la cárcel. Mi posición desde el año 2014, que eso está documentado incluso a nivel de SUNAR en un diálogo con el Tribunal Registral, que me tocó hacer la exposición, también manifesté mi oposición puntual a que el registro inscriba, de que eso no fue avanzado, de que eso no fue tratado. Puntualmente eso escapaba a uno, o sea, seguir insistiendo. El año 2017, por ejemplo, en Cajamarca volví a incidirlo, y no contento con eso en el 2018 volví a incidirlo, y no contento con eso mi función de registrador he tachado para que me apelen, y cuando me han apelado ya antes de que saquen decisión se han desistido, porque también se ha exigido que el Tribunal Registral ponga de una vez decisión a ello, y de acuerdo a la normatividad ha habido un momento donde se les ha tratado de arrinconar a que puedan sacar un precedente vinculante. Del año 2014, donde ya hubo esas discusiones para estos problemas que hoy en día se están advirtiendo, doctor, el tribunal sacó un pleno, y en ese pleno se dio más pautas a nivel del registro, sino que siempre ha sido un tema de discusión. ¿Por qué? Por lo que usted manifiesta, doctor. No hay una prohibición expresa, un tanto deje a lo que es posible, bajo algún criterio, es admisible, y ahí hay toda una discusión de criterios, y si es un tema de criterio, no hay responsabilidad, pues, ¿no? Entonces, eso es un tema árido, espinoso, que ya que están colegas del Ministerio de Justicia, yo creo que sí es necesario mirarlo, porque si no vamos a terminar con situaciones que dejen al supuesto criterio sustentado en la independencia. Yo, doctor, finalmente quería terminar y recomendarle que sí lea el Código de Ética, si bien es cierto es un poco antiguo y ahora hay muchas cosas más, pero es importantísimo para el notariado, así como usted lo ha señalado, es importantísimo el tema ético, y tiene que regular la vida del mismo notario y también la vida personal del notario. Exacto. No hay sanciones ya porque el notario, por ejemplo, incumple derechos alimentarios, ¿no? Claro que sí. O sea, no puede llegar a un extremo pues, de incumplir un tema tan sensible como eso, ¿no? No puede dejar de lado a un padre, un hijo o a una cómplice. Exacto. Entonces el notario sí tiene que, y es bueno que haga eso, pero dentro del tema ético también espero que usted lea y si algún día es notario, usted pueda, por ejemplo, aplicarlo. ¿Por qué razón? Porque no puede haber competencia desleal, porque le hace muchísimo daño a la fe pública, es esa competencia desleal. El notario tiene que regirse a lo que la ley establece. Y parece que su línea es esa, de tratar de restringir la aplicación de las normas en aquellas que hay mucha nebulosa. ¿Para qué? Para efectivamente ver los efectos futuros. Dentro de ellas pues, hay muchos actos que dañan a la imagen del notario.
y yo le sugeriría que sí, que lea y que lo vea como algo que debe regir la vida de todo notario. Y de ser posible también intervenir, también por ejemplo los registradores conocen de actos irregulares o de procedimientos irregulares de los notarios y deberían poner en conocimiento del colegio notario. ¿Por qué? Porque es la única forma también de contribuir a que el sistema mejore. Porque de otra manera, si yo como registrador lo veo que este notario hizo un procedimiento mal, no se aplica no está regulado en la norma, o sea, deberíamos velar para que también a su vez haya procedimientos de queja contra los notarios para poder regular la función. Mira, doctor, justamente yo puedo decir, he tenido experiencia a nivel del registro de estar un par de meses por San Martín y bueno, toda mi vida además aquí en Cajamarca. Y hay mucha diferencia a nivel de cómo se llevan, por ejemplo, las cosas y también el acercamiento que hay de registradores con notarios. En San Martín la primera vez que se han reunido fue cuando buscamos reunirnos con ellos, porque aparentemente en algunos lugares registradores por un lado vive su vida en su isla y por otro lado vive el notario igual y piensan que si se juntan es porque van a crear todo lo irregular posible. Aquí no sucede eso y de eso son testigos creo que la mayoría de notarios actuales que siempre hemos tratado de tener reuniones para poder, no que lleguen las cosas a equivocarse, sino puntualmente de ir corrigiéndolas, ¿no? Corrigiéndolas y encontrando un punto de entendimiento. Por ejemplo, doctor, mire, en algún momento nosotros hicimos sugerencias como, por ejemplo, qué datos deberían haber en una sucesión intestada a raíz de un caso. En Cajamarca hay un caso de un señor Juan Antonio Díaz, que lleva más o menos por la 15ª presentación de título y no se hace la transferencia de sucesión intestada. ¿Y por qué no se hace la transferencia por sucesión intestada de este señor Juan Antonio Díaz? Porque a nivel del registro de RENIEC existen 25 Juan Antonio Díaz. Y a nivel del registro, en los títulos archivados no hay documento de identificación alguna. Nos vamos a revisar en la sucesión intestada, tampoco hay indicación del documento. Hacemos descarte y me termino con 4 o 5 Antonio Díaz. ¿Qué es lo que siempre se ha sugerido ahí? Por ejemplo, señor notario, coloque los datos de identificación de los herederos, número de DNI, no es suficiente el nombre, ¿no? Hay que ir incorporando, porque luego puede darse el caso de que no hay un tema de filiación, falte alguien adicional, entonces hay un tema de poder coordinar. Pero ahí, por ejemplo, ahí el registrador se excede. Porque yo no le puedo, claro, lo que pasa es que yo como notario no le puedo crear, no le puedo imponer mayor información que la ley establece. Exacto, pero el tema ya vendría que a vincular otros aspectos, porque el registrador a mí no me va a decir, oiga, póngale en su acta el DNI, ¿y usted quién es para decirme el DNI? Pero ojo, eso no ha sido en función de imponer, ha sido en función de diálogos. Ah, bueno, diálogos también, pero si usted me observa por DNI, lo primero que hago lo quemo. No, pues porque es que hay algunos registradores que los observan eso, que le falta no, esto, le gracias falta a lo Dios otro. no ha habido el tema de ese tipo de quejas, pero ha sido por diálogos, sino que a lo que apunto, doctor, es a los efectos del acto. El acto que hace el notario, el acto que llega al registro y el acto que sale afuera. Esa persona de a pie es la que tiene el derecho de que sus actos sean rápidos y que sus actos puedan ser lo más identificados posibles. Por eso es que siempre ha habido esos diálogos, esos encuentros de entendimiento que espero no se terminen. Doctor, desde el sector justicia, de que usted es parte como registrador, como servidor público, institucionalmente, ¿qué aporte usted le haría a la SUNAR? ¿Qué mejora en sus políticas, en sus planes macros, que podría formularle directamente si hoy estuviera el superintendente conversando con usted? Bueno, mire, hablemos un momento. Hay una guía que se sacó de Rondas Campesinas, que se publicó. Ahí está algo tangible, que se entregó, pero unos días que fui a Lima a hacer esa guía de Rondas Campesinas, en el sentido de la política de acercamiento al ciudadano. El ciudadano necesita ser tratado como un ciudadano de primera, no como un ciudadano de quinta. Un ciudadano que se le pueda dar una información veraz, una información exacta de lo que pueda suceder con su trámite. Dado que es un procedimiento administrativo, el funcionario público tiene la obligación de orientar al ciudadano a que éste pueda concluir de la forma más satisfactoria. Eso ha sido normalmente el tema de trabajo.
Hoy en día lo que hay que ver puntualmente, si yo tendría que decir algo a nivel del registro público, es un poco de control y verificación a nivel de instancias zonales, ¿no? Hay algunas zonas que requieren atención inmediata, hay algunas zonas que requieren, por ejemplo, no hay zona de oficinas de catastro en todas las oficinas, y eso hace que los procedimientos se demoren por encima del exceso de lo normal y lo tolerable que pueda darse. Tener una política donde el tema remunerativo sea nacional. Hay oficinas donde lo que hace, por ejemplo, un trabajador de Cajamarca está por encima en remuneración de lo que hace un trabajador, por ejemplo, de la selva, ¿no? Hay situaciones que no son debidamente controladas y que requieren ser controladas. Por ahí iría mi aporte principal por las restricciones que tengo normalmente de hablar sobre ello. Una pregunta. Revisando su currículum, la docencia le ha acompañado casi todo su ejercicio profesional. ¿Cuál sería el aporte desde la academia a la función notarial? A ver, yo ingresé en julio del 2009 como docente invitado en la Universidad Nacional de Cajamarca, y desde ahí lo que se ha hecho es ir preparándose para a estas alturas poder hacer algunos comentarios sobre el tema notarial. Y por ejemplo, dentro de eso, mi aporte puntualmente va en que hoy en día trato de formar a los estudiantes, no solo pensando en cómo se quieren llevar las currículas hoy en día, ¿no? Hay una propuesta de currícula, por ejemplo, para formarlos para el Poder Judicial, para la Fiscalía, cuando el derecho es mucho más amplio. Porque bajo esa línea nosotros tendríamos que hacer, por ejemplo, una formación para notario, una formación para registrador, una formación para servidor público, y hagamos cursos para cada uno de ellos en específico. El aporte puntualmente ha ido en que se va formando personas haciendo tratar de ver de que el derecho es mucho más que el Poder Judicial, es mucho más que solo la Fiscalía, que hay sectores que necesitan ser poblados por estudiantes que tengan conocimiento, pero al mismo tiempo que tengan calidad humana. Yo estoy convencido hoy en día que no es suficiente, y ahí coincido totalmente con el doctor Roque, que no es suficiente tener una persona formada académicamente. Es necesario que esta vaya con la parte humana, la formación humanística no se puede dejar de lado. La necesidad de darles algunas dosis sobre lo que sucede a nivel de eso, y que no, yo no creo en que echa la ley, echa la trampa. No creo en esa proposición. Yo creo que la ley está hecha, y la ley hay que interpretarlo en su sentido por el que fue hecho. Cuando nosotros hacemos la trampa somos los que interpretamos. Ellos son la trampa, pero no la ley puntualmente. Una pregunta también relacionada. Atendiendo al currículum y esa experiencia que he tenido en el ámbito internacional, bajo una mirada cosmopolita, pues, ¿no? ¿Cuál es el estado de arte del notariado en el Perú? Es decir, en esa visión holística que he tenido bajo un tema de la academia, bajo un tema de haber participado, lo revisado en su currículum, ¿qué estado de arte tenemos en el notariado a nivel de un derecho comparado? Estado de arte, doctor, si me precisa mucho más el término. ¿Cuál es la situación que usted ve a nivel del notariado en el Perú a raíz de una comparación de otras funciones, por ejemplo en España, en otras latitudes que usted tiene experiencia? Bueno, a nivel de nuestro sistema, como sistema, yo, en opinión personal, tenemos uno de los mejores sistemas en cuanto a la intervención del notario en los actos, comparativamente hablando. Lo segundo también es de que, por ejemplo, el notario es básicamente un sector privado, si bien independiente en su función, si bien por delegación estatal ejerce su función, tiene el privilegio de ser privado. Lo que no sucede, por ejemplo, en Cuba. Por ejemplo, en Cuba, a nivel de sistema, el notario está bastante presionado, ¿no? Bastante presionado a nivel de su intervención. Si bien es un sistema muy parecido al latino, pero nosotros podríamos hablar de un sistema socialista, un sistema autoritario en cierta forma. En cuanto a avances, me parece que ya estamos tratando de ir acorde con las tecnologías. Comparado con España, sí, naturalmente hay una diferencia muy fuerte a nivel de los sistemas informáticos, los grados de seguridad informática que se emplean. Aquí vamos camino a eso, ¿no? Postulante, a mí no me ha quedado, o sea, por su currículum veo que tiene experiencia y fuerte como registrador, pero no me queda claro por qué quiere ser notario. Me gustaría que explaye internamente
el porqué de su decisión de cambiar su carrera como registrador Exacto. por la de notario. Puntualmente por la formación del acto, doctor. Formación del acto, formación del acto. A nivel del registro yo califico. El producto llega hecho, como nosotros decimos, solo verificamos documentos. En mi particularidad quiero salir al campo. En mi particularidad quiero ver, quiero orientar en el tema de cómo se dan esos actos jurídicos que luego van a llegar al registro. Ayudar en el tema de conflictos. Y al mismo tiempo puedo decir también el tema de la cierta independencia que hay a nivel del sistema. Hay cosas que yo creo que a nivel del registro, como usted ve a nivel de mi currículum, son 9 años que he dedicado puntualmente a que el registro mejore de todas formas posibles. De los 9 años, 6 llevo como jefe de la oficina de Catamarca, ¿no? Y yo siento que mi tiempo ha concluido y también creo que todo en la vida es cíclico. No puede ser todo eterno. En algún momento hay que ir del registro. Hay muchachos muy buenos que se han formado, hay muchachos muy buenos que me siguen y ellos es necesario que también tengan oportunidades. Ya me tocó mi lado de calificador, ahora me voy a mi lado de formador si tengo la oportunidad. O sea, usted lo ve más que nada como, bueno, ha acabado su ciclo y bueno, busca otro ciclo y considera que el No, notariado yo creo es que un ciclo. todo en la vida, doctor, tiene un momento de decir, acá me estabilizo, y si tengo la oportunidad de quedarme a nivel del notariado, no pretendo ir al Poder Judicial, no pretendo ir al Ministerio Público. Si no tengo la suerte hoy día de ser aprobado en esta etapa, pues tampoco tengo la necesidad de irme al Poder Judicial ni al Ministerio Público. Yo creo que es un tema de vocación y creo que mi vocación está en todo lo vinculado a la seguridad jurídica. Yo se lo pregunto de cara a que hay una percepción de la población de que piensa que el notario o las personas quieren hacerse notario para lucrar, para ganar dinero, para tener una vida tranquila y olvidan una parte fundamental del ser notario que tampoco siento que usted lo ha mencionado. Por eso es que yo le pregunto y le vuelvo a preguntar, ¿qué es lo que más a usted le motiva para ser notario? Ser un agente a nivel de poder dar paz en las relaciones jurídicas, doctor, hacer más previsibles, hacer que la gente tenga menos problemas, ¿no? Hacer que la gente pueda tener confianza. Eso es lo que puntualmente, eso es lo que más me motiva, ¿no? Yo, como digo, tengo la vocación para hacerlo, tengo la vocación y tengo la formación para hacerlo. He sido años que han transcurrido para poder entender todo esto, porque cuando uno quiere asumir una nueva responsabilidad, es como básicamente asumir un matrimonio. Y los matrimonios tienen reglas, y tienen reglas de comportamiento, tienen reglas de vida, tienen reglas. Sé que mi vida cambiaría, y tendría que cambiar naturalmente porque me debo a una institución. Yo no puedo decir que voy a dejar siempre el registro, para mí es como la familia. Pero ha llegado el momento de dejar mi familia puntualmente porque creo que puedo hacer mucho más desde el ámbito notarial. Una pregunta, de acuerdo a la ley, el notario cumple función pública. De su análisis, y usted me ha dicho que maneja el tema de derecho constitucional, ¿también es un servicio público? Es un servicio público, porque se da fe pública. Se da fe pública sobre los actos, ¿no? Es un servicio público, naturalmente. ¿Por concepto o está diciendo que ya es un servicio público? No, es un servicio público, doctor, no necesariamente por concepto, sino por la función que realiza, ¿no? El notario tiene que cumplir ciertas reglas, su local es abierto al público y los efectos son públicos. Y eso solo lo da la función pública, por eso es una función delegada por el Estado. Ok. ¿Su maestría en qué la está haciendo? No, la terminé en Derecho Civil y Comercial. ¿Ha presentado la tesis? Sí, doctor. ¿Ya la sustentó? La sustenté. ¿Cómo salió? Muy bien, está aprobado, está en trámite mi grado. Es por eso que no lo ha Exacto, doctor. Pero sí he colocado al final el acta de aprobación. ¿Y el doctorado? Estoy en la tesis, doctor, en la reformulación un poco de mi marco teórico, porque inicialmente solo iba a ser un estudio a nivel de cómo estaba el derecho de propiedad, los problemas que genera el 949 y un poco los conflictos que hay con el 1135 y el 2022 del Código Civil, y estoy tratando de incorporar lo que le decía hace un momento, la experiencia plasmada en que es necesario modificar el 949, tratando de dar reglas mucho más claras. Las normas necesitan interpretarse, es cierto,
pero donde esté lo más claro es necesario para poder eliminar cualquier tipo de sensación de injusticia. A nivel de casos que ha tenido como registrador, ¿cuál ha sido para usted el más relevante, el más álgido? Bueno, en algún momento se presentó aquí una inscripción defectuosa en cuanto a registro por un registrador, y yo era en ese tiempo el registrador de propiedad, calificación de actos rápidos, compras, ventas, donaciones, todo tipo de transferencias inmediatas donde no hay que evaluar documentos y nada. Yo recuerdo que alguna razón no tomé desayuno ese día, fui al trabajo, indiqué a la secretaria de la oficina que me avise cuando llega la señora que lleva desayuno. Estaba por firmar el documento porque a nivel del asiento registral estaba todo perfecto, y me dice el doctor, acaba de llegar la señora, subí a pedir un jugo, en ese intervalo me dice el doctor, le buscan, hay una denuncia sobre una inscripción irregular. Y justo en ese momento me empiezan a hablar sobre cuál es la inscripción irregular, y yo estaba a 10 minutos de darle fe pública registral firmando la transferencia por escritura pública. De acuerdo a las normas registrales, la inscripción de los actos rápidos es de 24 horas, doctor. 24, 48 horas. No puede pasar, si no uno ya va incumpliendo dentro de los plazos que tiene la entidad. Pero al mismo tiempo ya tenía todos los antecedentes de tener una inscripción defectuosa, una inscripción irregular y una inscripción ciertamente a cargo delincuencial. ¿Qué es lo que tuve que hacer allí? Poder sugerir a la parte cómo hacer su defensa y luego plantearme una inhibitoria registral, que no está regulado, por ejemplo, a nivel del código, a nivel del Reglamento General de los Registros Públicos, y hice una inhibitoria registral sustentada en lo que establece los principios de la función jurisdiccional. Ninguna autoridad se puede abocar a asuntos pendientes de decisión en la instancia judicial. Y como estaban cuestionando, presentaron su demanda y eso pusieron en conocimiento, ¿no? Tuve que inhibirme y por lo tanto suspender. A veces las soluciones no se encuentran solo en la norma, sino voy a lo que decía, los efectos del trabajo que uno hace. Los efectos, y que a veces esos efectos no son tan bien comprendidos a nivel de fuera, ¿no? Eso ha sido el caso que siempre recuerdo en el trabajo. Hoy en día está en una burbuja, eso no se ha tocado a nivel registral, está en su proceso judicial. El registro no puede ser, ni tampoco las instituciones pueden ser una ventaja indebida para otros. Si a usted le llega, en el caso que fuera notario, le llega por laudo arbitral una prescripción adquisitiva, ¿cómo se comportaría? Bueno, expondría los motivos de por qué, en mi caso, por ejemplo, que ya tengo una decisión emitida y esto está incluso publicado, no realizaría la formalización. Porque también hay que comprender de que el tema de, bajo un criterio de evaluación, en tanto esté motivado y fundamentado, el notario puede abstenerse de realizar ese acto. Tampoco podría decirle, no quiero, no, yo no lo hago. Pero si ¿por qué? Porque fíjese, aquí hay un detalle. En Piura hubo un caso en particular, ¿no? Que eso originó en una multa de 50 UITs a la notaría de Piura. Claro que en segunda instancia fue revocado, pero ya hubo 50 UITs de multa porque llegaron los documentos, le dejaron los documentos y ella al día siguiente dijo, no, yo no lo realizo, sin dar ningún tipo de fundamentación. Yo creo que el usuario tiene derecho, cualquier persona tiene derecho a que se le explique las razones del por qué uno no puede realizar un cierto acto. Yo tengo posición emitida y lo cierto es de que esa posición se la defenderá hasta que haya una decisión por órgano superior en contrario. Doctora. Sí, con relación a tu respuesta, tú mencionas que tú en ese dilema que se te planteó orientaste al recurrente cómo ejercer su derecho a la defensa. Sí. ¿Cuál es el marco legal que tuviste para poder dar esa orientación? A ver, dentro de lo que es en el caso de del registro, a nivel del reglamento, hay algunas disposiciones en el tema de orientarlos a los usuarios, ¿no? Por ejemplo, en ese tiempo el procedimiento era no cabía oposición, no cabía personamientos de terceros. Entonces ellos lo que querían hacer era presentarme un documento oponiéndose a la inscripción. Si yo soy consciente de que eso no está admitido y la ley es muy clara, no tiene sentido de que ellos hagan ese procedimiento.
y también orientarles conforme lo establece el reglamento, que bajo el tema del principio de legalidad, ¿no? Bajo el tema del principio de legitimación, la única forma que se enerve esa inscripción que estaba inscrita, pues la única forma es el proceso judicial, no puede hacerse de forma administrativa. Sería innecesario de mi parte recomendarle una actuación distinta, una parte sabiendo que lo va a hacer en forma incorrecta, ¿no? Eso, por lo menos en mi criterio personal, no forma parte de ello, ¿no? Entonces, en función de esas normas se le orientó que judicialmente lo tiene que hacer. Cuando fue solo judicial, pues se presentó y ahí había que también puso en conocimiento al registro. Y cuando pone conocimiento al registro, bueno, no hay una norma puntual que establecía sobre la inhibitoria, por lo menos a nivel registral, pero sí ahí está la Constitución. Y uno adecúa su actuación a la Constitución y a la ley, y de la misma línea el notario. Es eso lo que usted está diciendo, si me permite, presidente. ¿El notario debe interpretar la norma? En donde corresponde que lo interprete, lo podrá hacer. En donde corresponde que lo interprete. Porque no olvidemos que el notario es una calificación de legalidad. No somos como el sistema anglosajón que damos fe de todo lo que se nos presenta. Este sistema de notariado latino. Y el sistema de notariado latino sí hay un criterio de calificación y validez del acto. Eso, naturalmente, para poder hacerlo, hay mínimamente una interpretación, aunque sea literal. Ahora, ¿qué tipos de interpretaciones podemos aceptar? Esa es otra discusión. Porque si el notario interpreta, está parcializándose con una de las partes. Yo, por ejemplo, creo que el notario no debe interpretar. El notario debe aplicar la norma, tal cual está. Si la norma es clara, la aplica. Y si no, no lleva a una interpretación. Correcto. Cuando yo me refiero a esa interpretación, me voy a la interpretación literal, doctor. La aplicación de la norma, se aplica la norma, pero interpretando literalmente en los extremos que la norma establece, ¿no? Yo me refiero puntualmente a eso. El notario sí hace una aplicación, pero en interpretación literal de la norma. Donde la norma ya lo tengo que ser una interpretación auténtica, histórica, sistemática, bueno, yo creo que no. Por eso decía, hasta dónde discutamos qué tipo de interpretaciones se puede hacer. Bueno, usted que tiene el recorrido ya de ser registrador, ahora aspira a ser notario. ¿Qué sugerencias da usted para que el notariado mejore en esta parte? Yo creo, doctor, sugerencias no en lo que me nazca, sino en lo que he visto. A mí me parece que a nivel del notariado se debería implementar un sistema de interfase web de los índices de lo que cada notario realiza. Por ejemplo, por lo menos para evitar un poco de falsificación de instrumentos notariales entre notarios, porque cuando llega el notario uno tiene que ver la legitimidad del derecho que le precede a ese vendedor. Y me traen una escritura. Yo presumo, bajo el tema de buena fe, que esa escritura es original, pero también puedo ratificarle, por ejemplo, si tengo un índice, aunque sea un índice con claves privadas, donde yo pueda ver si esa persona, la escritura que ustedes me están trayendo en efecto, es la escritura que me están presentando, por lo menos con algunos datos mínimos, tampoco que tengan todos los datos, ¿no? Entonces yo creo que ahí podría hablarse de un sistema web, una interfase de índices notariales en forma web. Me parece que podríamos llegar incluso a poder establecer que, por lo menos escaneados en algún momento, como un sistema mucho más avanzado para ver contenidos, y que eso pueda ser íntegramente entre notarios y luego hacer ese funcionamiento a otras entidades del Estado. Por lo menos yo desde ese punto de vista. Inicialmente un primer aporte inmediato que podría hacerse. Yo tengo una pregunta. En un caso particular, usted está llevando una prescripción adquisitiva de dominio. Una persona la ha presentado en el supuesto caso que usted sea notario. Y sale un tuit de una persona que dice: en la tal notaría se está llevando una prescripción adquisitiva y está afectando. En un tuit. ¿Usted cómo actuaría? Doctor, un tuit no es formal. Un tuit lo puede hacer cualquier persona, no sabemos todas las intenciones. Decía, el derecho notarial es ritual, hay que cumplir las formas. Ese tuit, la única forma para poder actuar y poder abstenerse, que es a lo que estaría puntualmente enfocado, tendría que ser formal, ¿no? O ponerse escritamente, porque si no, pues aceptaríamos cualquier tipo de posición de cualquier forma, y el derecho notarial o los procedimientos notariales no se rigen de esa forma. Hay que cumplir el rito. Y si a usted le queda la duda,
Bueno, internamente uno puede hacer las investigaciones correspondientes. Podría ser, por ejemplo, a usted le alegan que hay posesión pacífica, ¿no? Pero realmente no hay posesión pacífica. Decía, el notario es un agente de paz. No podemos generar más conflictos si hay hechos evidentes, hechos notorios. No podemos ser agentes que generen conflictos. Mis dos últimas preguntas. ¿Qué es un servicio público? Bueno, un servicio público puntualmente es un servicio que le corresponde al Estado, que lo hace un representante del mismo y que lo debe hacer con toda la vocación y con la finalidad de que ese servicio llegue puntualmente en forma directa, personal, al beneficiario. ¿El transporte es un servicio público? Claro que sí. ¿Lo hacen privados? Lo hacen privados, pero eso, ojo, lo hacen privados en cuanto a la generación de la persona que lo va a realizar, pero aquí nos vamos al servicio, al efecto propiamente dicho. ¿Cuál es el efecto? El efecto es un servicio de movilidad, un servicio de trasladar personas, y ese servicio se tiene que hacer con la idoneidad, con la calidad que el Estado lo tendría que hacer, pero en este caso depositado a un ¿Y privado. por qué el vendedor de pan no es servicio público? Es que ahí tenemos libertad de empresa, pues eso no está restringido como algo exclusivo del Estado. Lo del servicio público tiene la particularidad es que el titular del servicio público es el Estado y lo ejerce un representante. ¿Cómo determino que la particularidad del servicio está a cargo del Estado? Por la ley. Te vuelvo a preguntar, ¿el notariado es servicio público? Es servicio público porque la función pedante es estatal, depositada en un funcionario. ¿La ley dice que es servicio público? La ley no lo dice. ¿Es servicio público? Si la ley no lo dice, bueno, no, pues tendría que darle, pero vía interpretación se tiene que tener todos los efectos de servicio público. Gracias, no De tengo nada, más. doctor. Gracias a usted. Se procede a la evaluación del postulante. Pido por favor a todos los asistentes, incluido el postulante, que dejen la sala para poder debatir y evaluar. Muchas gracias, señor presidente. Gracias a usted. Bueno, postulante, siendo las 11:21 de la mañana, lamentamos que el día esté nublado para felicitarlo y dar una grata noticia de que usted ha pasado el examen muy bien. Muchas gracias. Gracias, señor presidente. Gracias, distinguido miembro del programa. Gracias. Gracias a todos. Seguidamente le queremos mostrar al notario proclamado ¿ya? Las plazas para que en este acto proceda a escoger. Ítem número 2, provincia de Cajabamba, distrito Cajabamba. Apúntelo, señora secretaria técnica. Con esto hemos concluido el examen. Felicitaciones nuevamente. Muy amable, Y yo doctor. le pido encarecidamente que lleve a cabo una labor excepcional como notario y que lea el código de ética. Por supuesto. Será. Gracias. Muy amable. Gracias. Yo también quiero hacer expresar las felicitaciones, doctor Eduardo Rubio. Conocemos de su profesionalismo, hemos tenido por criterio unánime reconocer también las dotes académicas y que ha habido un vasto conocimiento en el tema. Le auguro las mayores felicitaciones y mi compromiso también desde el colegio para poder aportar acceso a la justicia. Muy amable, doctor. Gracias. Gracias. Yo quería, aparte de felicitarlo, doctor, tomar en cuenta su palabra, ¿no? del por qué usted quiere ser notario, y ojalá contribuya a eso. Que lea el código de ética porque el notario tiene que ser íntegro, no tiene que haber competencias reales. Así es, doctor. Poco a poco va a tener que hacer su clientela, poco a poco va a tener que forjarse un nombre, y eso es difícil. La recomendación es que busquemos a ese notariado para que vuelva a ser reconocido como los notarios de antes, que sin necesidad de ser abogados
eran personas honorables y notables, y algo que en el tiempo le hemos ido perdiendo. Lo felicito y ojalá siga por esa senda del bien y de querer contribuir a la paz social, a la justicia, y también ese lado que usted lo mencionó, el lado humano. El notario no puede dejar de lado los nuevos tiempos, y los nuevos tiempos requieren que sea un profesional más humano, más comprometido con la sociedad, con los sectores más vulnerables, y ese acercamiento que uno debe tener con la ciudadanía. Lo felicito una vez más, doctor. Gracias, doctor. Muchas gracias. A nombre del Colegio de Notarios de Cajamarca, doy la bienvenida. Gracias. Conocemos tu trayectoria como profesional, un buen elemento, un buen profesional. Y consideramos que nuestro colegio se siente satisfecho por esta adquisición. Vamos así, un buen elemento llega a la fila del colegio. Y hay que seguir trabajando. Creo que lo haremos de la mejor manera, con una mayor cordialidad, siempre teniendo como punto de vista la ética. Os felicito. Muy amable, doctor. Gracias. Bueno, te felicito en representación del Ministro de Justicia y Derechos Humanos. Me llevo la satisfacción de haber evaluado a un buen candidato a notario y espero que el compromiso que has expresado hoy día te conduzca a lo largo de toda tu nueva carrera como notario. Muy amable, doctora. Muchas Felicitaciones gracias. nuevamente. Gracias, doctora. Gracias. Bueno, yo con esto doy por cerrado el acto. Solo quiero hacerle recordar que lo que le hemos conferido a usted es un honor. El servicio público de poder atender a las personas es un honor, y espero que haga justeza a dicha concesión. Gracias, doctor. Así será. Gracias. Gracias, te damos por cerrado el acto.